Durante años, millones de personas repitieron la misma historia en voz baja, que Hello Kitty no tenía boca por una tragedia, que detrás de ese rostro simple había algo que nunca se contó del todo, que su silencio escondía dolor o algo peor. La mayoría nunca se preguntó de dónde salió esa idea, solo la aceptaron, porque a veces, cuando algo es demasiado tierno, demasiado callado, demasiado neutro, nos incomoda. Y sin darnos cuenta, empezamos a buscarle un lado oscuro. Pero para entender de verdad esta historia, hay que ir mucho más atrás. Antes de los rumores, antes de Internet, antes de que Hello Kitty se convirtiera en un ícono mundial. Hay que volver a un Japón que todavía estaba aprendiendo a respirar después de la guerra. Japón, a comienzos de los años 70, era un país que avanzaba rápido. Las ciudades crecían, las fábricas no dormían, la disciplina y el esfuerzo eran valores incuestionables. Pero había algo que no se enseñaba a expresar: el dolor. No se hablaba mucho de lo que se sentía. Se esperaba que las personas cumplieran, que siguieran adelante, que no molestaran con emociones incómodas. Y en medio de ese país que se reconstruía por fuera y se endurecía por dentro, trabajaba una joven ilustradora llamada Yuko Shimizu. Yuko no era famosa, no buscaba serlo, no soñaba con crear un símbolo mundial. Era observadora, miraba a la gente en el metro, a las madres cansadas que sostenían a sus hijos con una mano y la vida con la otra, a los niños que aprendían a comportarse antes de entender lo que sentían, a las sonrisas educadas que ocultaban silencios largos. Yuko trabajaba para una empresa pequeña llamada Sanrio. No era el imperio que conocemos hoy. Era una compañía modesta que hacía regalos sencillos, objetos pequeños, cosas que se regalaban cuando no sabías qué decir. Sanrio no quería héroes, no buscaba personajes grandiosos ni historias épicas. Quería algo más simple: compañía. Algo que pudiera estar ahí cuando las palabras no alcanzaran. Un día, Yuko recibió un encargo: diseñar un personaje nuevo, algo distinto a lo que existía hasta ese momento. No le pidieron que fuera alegre, no le pidieron que fuera fuerte, no le pidieron que fuera valiente, le pidieron que fuera cercano. Y ahí empezó todo. Yuko pensó en los niños, pero también pensó en los adultos que no sabían cómo acompañarlos. Pensó en esas emociones que no se dicen, en las que no tienen nombre. Entonces tomó una decisión extraña, valiente, inusual. Su personaje no iba a decirle al mundo cómo sentirse, no iba a sonreír de forma exagerada, no iba a hablar, no iba a imponer una emoción. Sería un espacio vacío donde cada persona pudiera proyectarse. Así nació una figura blanca, dos ojos negros, un pequeño lazo rojo y una ausencia que nadie olvidaría. No tenía boca, no porque le faltara algo, sino porque no debía decir nada. Hello Kitty no fue pensada para hablar, fue pensada para escuchar. Yuko lo explicó años después con una frase simple: el personaje debía acompañar los sentimientos del espectador, no corregirlos. Si estabas feliz, Hello Kitty parecía feliz contigo. Si estabas triste, no te obligaba a sonreír. Si no sabías cómo sentirte, no te apuraba, solo estaba ahí. El primer objeto con su imagen fue un monedero pequeño, lanzado en 1974. Nada grandioso, nada espectacular. Nadie imaginó lo que iba a pasar. Pero algo ocurrió. Las personas empezaron a conectar, no de forma ruidosa, no de forma evidente, de una manera silenciosa, casi íntima. Niñas que se sentían solas, adolescentes que no sabían cómo expresarse, personas que no encontraban palabras para lo que llevaban dentro. Hello Kitty no ofrecía respuestas, y eso, curiosamente, era lo que más se necesitaba. Con el tiempo, el personaje empezó a aparecer en más lugares: cuadernos, mochilas, juguetes, ropa. Cruzó fronteras, llegó a otros países, a otras culturas. Y mientras su imagen se hacía cada vez más conocida, algo empezó a incomodar a ciertos adultos.
Ese rostro no hablaba, no sonreía como los demás, no reaccionaba. Y el silencio, cuando se mira demasiado tiempo, puede volverse inquietante. Ahí, sin que nadie lo planeara, comenzó a gestarse otra historia. Una historia que no nació de documentos ni de entrevistas, sino del miedo a lo que no se explica. Pero esa parte todavía no había salido a la luz, porque antes de la leyenda, antes del rumor, antes del miedo, Hello Kitty era solo eso, una presencia silenciosa en un mundo que hablaba demasiado y escuchaba muy poco. Y justamente por eso, estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande y mucho más malinterpretado. A medida que Hello Kitty se volvía más popular, algo extraño comenzó a ocurrir. No con los niños, con los adultos. Los niños no se preguntaban por qué no hablaba. No lo necesitaban. Para ellos el silencio no era sospechoso, era natural. Pero los adultos sí preguntaban, ¿por qué no sonríe? ¿Por qué no habla? ¿Por qué parece mirarte sin decir nada? ¿Por qué no expresa emociones claras? En un mundo acostumbrado a explicarlo todo, un personaje que no daba respuestas empezaba a incomodar. Y cuando algo incomoda, la mente busca llenar el vacío. Primero fueron comentarios sueltos, ideas vagas, teorías pequeñas que se decían casi en broma. Después llegaron las historias. Alguien dijo haber escuchado que la creadora había perdido a su hija. Otro aseguró que la niña estaba enferma. Alguien más agregó que no podía hablar. La historia no tenía una forma fija. Cambiaba según quien la contara, como si se adaptara al miedo de cada persona. Pero todas las versiones coincidían en algo. Hello Kitty no era solo un dibujo, era un recuerdo, un homenaje, un símbolo de algo que no se pudo decir a tiempo. La ausencia de boca dejó de verse como una elección artística, pasó a interpretarse como una marca. Y ahí la historia dio un paso más. Alguien añadió que la enfermedad era cáncer en la boca, que la niña había sufrido en silencio, que la madre, desesperada, buscó una solución imposible. Y entonces apareció la palabra que lo cambió todo. Pacto. La leyenda urbana decía que la diseñadora había hecho un trato con el diablo para salvar a su hija, que el personaje era el precio, que la boca ausente era el sello del acuerdo. El lazo rojo empezó a verse como sangre. El nombre Kitty fue reinterpretado. Cada detalle fue retorcido hasta encajar en el relato. No importaba que no hubiera pruebas, no importaba que no existiera una sola entrevista que confirmara nada. La historia funcionaba porque tocaba algo profundo, el miedo a que lo bonito oculte algo terrible, la sospecha de que toda ternura tiene un costo oculto. Internet amplificó todo, foros llenos de mensajes anónimos, videos con música inquietante, personas jurando que la empresa había censurado la verdad, que los documentos habían desaparecido, que la historia real estaba prohibida. Cuanto más se negaba oficialmente, más fuerte se volvía el rumor. Y en medio de todo eso, la creadora real permanecía en silencio. Yuko Shimizu no salía a desmentir cada teoría, no entraba en discusiones, no alimentaba el misterio. Había dejado Sanrio poco tiempo después de crear el personaje. No buscó protagonismo, no reclamó autoría pública durante años. Y esa ausencia, ese silencio real, fue interpretado como confirmación. Para muchos, si no hablaba, era porque escondía algo. Pero la verdad era mucho más simple, y al mismo tiempo más difícil de aceptar. Yuko no tenía una historia trágica que contar. No había enfermedad, no había hija, no había pacto. Solo había una observación honesta del mundo emocional. Hello Kitty no nació del horror. Nació del deseo de acompañar sin invadir. Pero esa explicación no satisfacía a todos, porque aceptar eso implicaba admitir algo incómodo, que a veces lo que más nos afecta no es el dolor explícito, sino el silencio que nos obliga a mirarnos por dentro. Y la gente no siempre quiere mirarse. Por eso la leyenda creció, por eso se volvió más atractiva que la verdad, porque el miedo distrae, el morbo entretiene, pero el silencio confronta.
Mientras tanto, Hello Kitty seguía ahí, sin decir nada, sin defenderse, sin desmentir, solo presente. Y cuanto más tiempo pasaba, más claro se volvía algo. La leyenda urbana no hablaba realmente de ella, hablaba de nosotros, de nuestra dificultad para aceptar que algo tan simple pudiera tener tanto impacto, de nuestra necesidad de justificar emocionalmente aquello que nos acompaña en silencio. Pero aún faltaba la parte más importante de esta historia, la razón por la que Hello Kitty no solo sobrevivió a la leyenda, sino que se volvió aún más fuerte. Y eso tiene que ver con algo que casi nadie esperaba, que no fueron los niños quienes la sostuvieron en el tiempo. Fueron los adultos. Hubo un momento en que algo cambió. No fue un lanzamiento nuevo, no fue una campaña publicitaria, no fue una moda pasajera, fue más silencioso. Hello Kitty empezó a aparecer en lugares donde no se suponía que debía estar. En escritorios de oficina, en hospitales, en habitaciones donde ya no había juguetes, pero sí cansancio, en mochilas de personas que ya no eran niñas. Adultos que nunca se habían interesado por personajes infantiles comenzaron a rodearse de su imagen. No lo decían en voz alta, no lo explicaban demasiado, simplemente estaba ahí. Y si alguien preguntaba por qué, la respuesta casi nunca era clara. Porque me gusta, porque me tranquiliza, porque me acompaña, nada más. Con el tiempo, algunos psicólogos comenzaron a observar el fenómeno, no desde el marketing, desde la conducta humana. Descubrieron algo que parecía obvio, pero que nadie había formulado así. Hello Kitty no exigía nada emocionalmente. No pedía que estuvieras bien. No te decía que todo pasaría. No te empujaba a sonreír. Solo estaba. En un mundo que constantemente exige productividad, energía, optimismo, respuestas rápidas, la presencia silenciosa de un personaje neutro se volvía un refugio. Para muchos adultos, Hello Kitty representaba algo que habían perdido, un espacio donde no había que explicar nada. Personas en duelo la colocaban cerca, pacientes la llevaban consigo durante tratamientos largos. Adultos solitarios la dejaban sobre la mesa mientras trabajaban. No como un objeto infantil, como compañía. Y eso explicaba algo importante. ¿Por qué la leyenda urbana no desaparecía? Porque incluso quienes sabían que era falsa seguían contándola. Porque el rumor oscuro le daba una explicación racional a una conexión emocional profunda. Era más fácil decir que había un pacto, una tragedia, una maldición, que aceptar que un dibujo silencioso podía tocar partes tan íntimas del ser humano. La historia urbana hablaba de horror. La historia real hablaba de vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad incomoda más. Hello Kitty no fue diseñada para entretener. Fue diseñada para acompañar emociones que no saben cómo expresarse. Por eso no tiene boca, porque hay dolores que no necesitan palabras. Hay momentos donde cualquier frase sobra, y eso, sin quererlo, la convirtió en un espejo. Cada persona veía en ella lo que llevaba dentro: tristeza, calma, nostalgia, cansancio, necesidad de cuidado. No te decía cómo sentirte, te permitía sentir. Y eso es algo que muchos adultos no encuentran en ningún otro lugar. Mientras tanto, Sanrio seguía creciendo. El personaje se volvió global, comercial, masivo, pero en el fondo la esencia no cambió. Hello Kitty seguía siendo silenciosa, presente, neutral, y eso era exactamente lo que la mantenía viva. La leyenda urbana empezó a perder fuerza con el tiempo, no porque fuera desmentida oficialmente una y otra vez, sino porque la experiencia real la contradecía. Un símbolo nacido del horror no consuela durante décadas. Un mito oscuro no acompaña generaciones enteras sin agotarse. El miedo se consume rápido, la empatía no. Y aún así, la pregunta seguía flotando. ¿Por qué un personaje tan simple había generado tanto impacto? ¿Por qué, incluso hoy, seguía despertando debates, teorías, incomodidad? La respuesta no estaba en el diseño,
Estaba en lo que evitamos decir. Vivimos en una cultura que habla todo el tiempo, que opina, que juzga, que aconseja, que exige respuestas. Hello Kitty no hace nada de eso, y en ese silencio, muchas personas encontraron algo que no sabían que necesitaban, un lugar donde descansar emocionalmente. Pero todavía falta el cierre más importante de esta historia, el punto donde todo cobra sentido, porque al final, Hello Kitty no habla de una diseñadora, ni de una empresa, ni siquiera de un personaje, habla de una necesidad humana profunda. Al final, la historia de Hello Kitty no se entiende mirando el dibujo, se entiende mirando a las personas que la rodean, no a los niños, a los adultos. Adultos que ya no lloran en público, que ya no piden ayuda, que aprendieron a seguir funcionando aunque algo dentro esté roto. Hello Kitty aparece ahí, no como salvación, como compañía. Y eso explica por qué su mirada es neutra, por qué no sonríe exageradamente, por qué no habla, por qué no reacciona, por qué no invade. En un mundo donde todo exige reacción, respuesta, rendimiento, opinión, ella no exige nada. Está. Yuko Shimizu nunca habló de trauma personal, nunca habló de tragedias ocultas, nunca quiso explicar demasiado su creación, porque en el fondo no hacía falta. Hello Kitty no nació para ser entendida, nació para ser sentida. Cuando Sanrio definió que el personaje no tendría boca, no fue un gesto extraño, fue una decisión profundamente humana. Entendieron algo que pocos se atreven a aceptar, que hay momentos en la vida donde no queremos consejos, donde no queremos frases bonitas, donde no queremos que nos digan que todo va a estar bien. Solo queremos no estar solos. La leyenda urbana intentó llenar ese vacío con horror, porque el miedo es una explicación rápida, pero la verdad era más incómoda. Hello Kitty funciona porque no promete nada, no cura, no soluciona, no explica, acompaña. Y eso es algo que muchos adultos no tuvieron cuando eran niños, ni ahora. Por eso sigue vigente, por eso no pasó de moda, por eso atraviesa generaciones, porque no pertenece a una edad, pertenece a un estado emocional. La gente no conecta con Hello Kitty por lo que muestra, conecta por lo que no dice, por todo lo que deja en silencio. Y ahí está la razón real por la que la historia oscura nunca logró desaparecer del todo. Porque nos cuesta aceptar que algo tan simple pueda tocar algo tan profundo, porque preferimos pensar que hay un secreto oscuro antes que aceptar nuestra propia necesidad de consuelo. Pero la verdad es esta. Hello Kitty no nació del dolor extremo, nació de la observación, de la empatía, del deseo de crear un espacio donde nadie te diga cómo deberías sentirte. No es un símbolo de muerte, es un símbolo de presencia. Por eso no tiene boca, porque no está para hablarte, está para escucharte. Y quizá, si esta historia incomoda un poco, no es por la leyenda urbana, es porque revela algo que muchos no quieren admitir, que incluso siendo adultos, incluso siendo fuertes, incluso siendo funcionales, seguimos necesitando que alguien esté ahí, aunque no diga nada.